Queridos, y hoy entramos a uno de los textos que es tan conocido por todo el mundo cristiano. Mundo cristiano. Yo creo que es uno de los textos más conocidos. Y alguien mencionó de que si nosotros perdiésemos toda la Biblia y nos quedásemos con Juan capítulo 3, versículo 16 o 15 y 16, tendríamos luz suficiente como para entender la salvación. Porque ahí está la base de nuestra salvación. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién dijo Jesús esto? A Nicodemo. Nicodemo, ¿cómo puedes nacer de nuevo? Recuerda el viento, el Espíritu Santo trabaja en silencio. ¿Cómo puedes nacer de nuevo? Recuerda la serpiente que Moisés levantó en el desierto. ¿Para qué? Versículo 15. Todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y ahí viene el versículo 16, que algunos ni siquiera necesitan leer, ¿verdad? Porque está en la mente. ¿Cuántos saben este versículo? ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué cosa dice el versículo 15? Todo aquel que en Él cree. ¿Qué dice el versículo 16? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18, una vez más, ¿qué dice? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Versículo 18 o 19, y esa es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras, o para que sus obras no sean reprendidas. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. En el versículo 21 terminó la conversación con Nicodemo. A partir del versículo 22, ahí está contando otra historia. En estos 21 versículos, Jesús es quien termina explicando a Nicodemo. Ustedes saben que en la Biblia no hay muchos detalles de todas las historias. Por ejemplo, aquí yo no encuentro la respuesta de Nicodemo. No la encuentro. No encuentro la despedida de Nicodemo. Solamente encuentro el saludo, ¿verdad? Vino y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Jesús le dice: mira, tú tienes que nacer. Y la conversación de todo ese diálogo es nacer, nacer, nacer y nacer. Le explica cómo nacer, le explica la obra del Espíritu. Pero ¿qué me impresiona? En lugar de que Jesús termine haciendo un llamado, ¿verdad? Haciendo una invitación para Nicodemo, por supuesto que él hace, pero él se centra en una sola palabra, que es la palabra creer. Versículo 15 dice: todo aquel que en Él cree. Versículo 16, para que todo aquel que en Él cree. Versículo 18, el que en Él cree. Oiga, tan importante es para Jesús creer. Sí, porque la salvación, ¿por dónde comienza? Por creer. Miren, creer parece tan fácil,
pero no lo es. Parece fácil. Un día, Pablo y Silas fueron encarcelados. Y allí, a medianoche, mientras ellos cantaban, hubo un temblor, un terremoto, las puertas se abrieron. El carcelero pensó que todos los presos habían salido, tomó la lanza, quiso matarse. Y cuando él quiso matarse, apareció Pablo y le dice: no te mates. ¿Por qué? Porque todos estamos aquí. No te mates. Estamos aquí. Y cuando Pablo le dice: todos los presos estamos aquí, nadie ha salido, yo de allí tengo muchas lecciones importantes para que ustedes se den cuenta hasta dónde lleva la palabra creer. ¿Quiénes están en una cárcel? ¿Quiénes están en una cárcel? ¿Quiénes? Aquellos que cometieron algún delito, ¿verdad? Y aunque todos digan que son inocentes, y aunque realmente hay inocentes, por lo menos todos están allí por haber cometido un delito. ¿Está bien? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú has escuchado alguna vez en la historia de este planeta que en algún lugar del mundo las puertas de la cárcel se abrieron y los presos continuaron en sus celdas? ¿Escuchaste eso alguna historia? Imagínate, si estos presos están allí y lo que más anhelan es su libertad, ¿qué hace? Pues huir buscando su libertad. Solo que cuando estos presos escucharon la música de Pablo y Silas, todos se arrepintieron. Presta atención aquí. Al ver el testimonio que dos hombres están siendo presos, siendo inocentes por predicar la palabra de Dios, y al ver de que estos hombres, en lugar de maldecir a Dios, alababan a Dios en medio del dolor, eso era ilógico. ¿Qué cosa es lo más lógico? Imagínate, a ti te apresan o tú vas preso siendo una persona correcta, estás haciendo el bien. Vamos a imaginar que mañana sales a predicar y el policía te dice: mira, vamos a llevarte a la cárcel. Pero no solamente te llevan a la cárcel, antes de colocarte en la cárcel te azotan. Y tú no sabes cómo eran los azotes. Los azotes en ese tiempo, la lengua o la punta de los azotes, no sé cómo lo llaman ustedes a un tipo de azote. Antes se castigaba mucho, ¿no? Y corregía a los niños. En sus países imagino que también existía. No sé con qué nombre, yo no voy a colocar el nombre de mi país. Bueno, pero en la parte final de estos instrumentos que azotaban, tenían huesos de animales y pedazos de plomo. Estaban diseñados para que al primer azote pueda rasgar la vestidura y rasgar la piel. Entonces, Pablo y Silas fueron llevados de manera inocente, fueron azotados. Imagínate, quiero que imagine la escena. Todos los presos están ahí en sus celdas. Llegan dos hombres, espaldas rotas, llenas de sangre. Pasan y no están, ojo, en ese tiempo no es que colocaban a los presos en una celda y los dejaban allí para reflexionar, están dando vuelta, por lo menos tienen 2 metros de pared para caminar. No. En ese tiempo había un instrumento que causaba sufrimiento, el cual se llamaba cepo, donde colocaban las piernas y ellos no podían moverse. Y estos hombres, en lugar de maldecir, de reclamar, empezaron a cantar. ¿Cómo es posible cantar aun cuando te va mal en la vida? Eso se llama esperanza. Eso lo hace Dios. Y los presos al escuchar cantar a Pablo y Silas, ¿qué cosa hicieron? Creyeron en el Dios
de Pablo y Silas. Por eso es que cuando las puertas se abrieron, nadie huyó. Todos estaban allí, preguntándole: yo te escuché cantar, ¿por qué cantas cuando tus espaldas sangran? ¿Por qué viniste aquí? ¿Cómo es posible que tu Dios puede darte una música en tus labios, una canción en tu vida, aun cuando tus espaldas sangran? Eso es creer. Pero había uno que no todavía había creído. ¿Quién era? El carcelero. Y ese carcelero, cuando quiso matarse, aparece Pablo y le dice: no te mates, porque todos estamos aquí. Ahora, ¿ustedes sabían por qué el carcelero quería matarse? Miren, presten atención aquí. El problema del carcelero es el problema de miles de personas hoy, y puede ser tu problema. ¿Cuál es el problema del carcelero? Él se aferró donde no debía aferrarse. ¿A dónde se aferró el carcelero? A un trabajo. ¿El trabajo es malo? No. ¿Qué cosa es el trabajo? ¿Bendición o no es bendición? Por supuesto. Pero cuando te aferras al trabajo o el trabajo está por encima de Dios, un día cuando pierdes el trabajo, quedas en el vacío y no tienes a dónde ir. Porque ¿a dónde te aferraste? Al trabajo. ¿Qué cosa pensó allí este carcelero? Me quedé desempleado. Y es más, la ley de ese tiempo decía que si alguien permitía que los presos puedan salir, él estaba condenado a la muerte. Perdió el trabajo, estaba en riesgo su vida y dijo: yo me mato. Fíjate una cosa aquí. Cuando allí vio que todos los presos estaban, este carcelero le hace una sola pregunta a Pablo. Y le dice así: señores, a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Interesante. ¿Qué debo hacer? Y Pablo no le dice: mira, para ser salvo tienes que cumplir 600 leyes. No. No le dice: para ser salvo tienes que hacer penitencia. No. No le dice: mira, para ser salvo tienes que mirar por donde caminas. Esto es pecado, esto no es pecado. Deja esto, no deje lo otro. No. Le dice: ¿quieres ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Cree. Cree. ¿De dónde sacó Pablo aquí su teología de salvación? De Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué cosa dijo Jesús? El que cree. Y Pablo le dice: cree. ¿Y sabes qué cosa me encanta de esta historia? Que el carcelero dice: creo. Los llevó a su casa, lavó sus heridas y en esa misma noche se bautizó. Oiga, qué impresionante. No me digas que el carcelero no creía en Dios antes de que ocurriera eso. Él creía en Dios, por supuesto que sí. Estoy redundando, ¿verdad? Por supuesto. Él creía. Solo que cuando Pablo le dice: tienes que creer, no le está hablando: tienes que saber que Dios existe. Porque eso no es creer. Creer, ¿a qué me lleva? A rendirme delante de Dios. Por eso es que el carcelero dice: creo, y aquella misma noche se bautizó. Cree. Ah, no, pastor, yo creo que Dios existe. ¿Por qué crees? Porque sé que Dios está arriba, Dios está en el cielo. No.
el diablo también cree. Yo le dije una de estas noches, el ateísmo es tan extraño que ni siquiera el diablo es ateo. El diablo cree. Los demonios creen. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, los demonios creen. ¿Quiere decir que ellos son salvos? No. Ojo aquí. ¿Qué significa entonces creer? Creer tiene que ver con involucrar todo el ser humano en una entrega completa hacia Dios. Creer es someterse a la voluntad de Dios. Creer es rendirse por completo a Dios. Creer no es pensar o saber que Dios existe. Simplemente, creer demanda más que eso. Y en esta noche yo te voy a explicar 3 asuntos importantes. Número 1, en este mundo existen 3 tipos de personas. 3. Número 1, el que cree. Número 2, el que no cree. Y número 3, el que casi cree. ¿Correcto? Podemos dividir eso de manera didáctica para poder explicar esto. ¿Y Jesús qué cosa dice? Que la salvación es dada ¿para quién? Para todo aquel que cree. Si queremos dividir, entonces podríamos dividir en 2 grupos, en 3 grupos. ¿Quiénes son? Los que creen, los que no creen y los que casi creen. Vamos a explicar. Y allí tú vas a decir en cuál de los 3 estás, ¿correcto? Tú mismo vas a decir, yo estoy en el, pero ahí tú puedes cambiar, yo estoy en el 1, en el 2, en el 3, yo puedo cambiar del 3 al 2, del 3 al 1, etc. Voy a comenzar por lo más simple, por aquello que no necesita explicación, y es aquel que cree. ¿Quién es aquel que cree? Aquel que cree es alguien que se va al aeropuerto, sube a un avión sin conocer al piloto, se sienta sabiendo de que ese avión va a volar y a él no le importa ni siquiera quién es el que conduce el piloto, nunca lo ve su cara, apenas escucha su voz cuando el avión está despegando, pero él cree que hay un piloto, aunque nunca lo haya visto en su vida. ¿Qué cosa hace? Cree. Correcto. Nunca lo viste. El avión despegó, tú tienes fe. El avión está volando, tú tienes fe. El avión aterriza, tú tienes fe. Nunca saludaste al piloto, nunca te tomaste una foto con el piloto, pero tú creíste en un piloto que nunca viste. ¿Qué cosa es eso? Creer. Correcto. ¿Qué cosa es creer? Es ir a una farmacia y allí o ir al médico que probablemente por primera vez lo conoces en tu vida. Tú no sabes si es médico, ¿por qué no o si es alguien profesional o alguien que se disfraza? Tú no le estás pidiendo todos sus títulos, todos sus honores. Sabes que es médico porque colocó un consultorio y tiene alguna recomendación. Creer es ir a la oficina del médico, decir, este es mi problema, y el médico me da una medicina, y yo no discuto al médico. Yo no le digo, oh médico, a mí me parece que la otra medicina está mejor. No, el médico me dijo esta. Creer es ir a la farmacia y decir, deme esta medicina. ¿Por qué? Porque yo creo ¿en quién? En el médico. ¿Eso qué cosa es? Creer. Podemos trasladar esos 2 ejemplos
al lado espiritual. ¿Me acompañan? ¿Sí? Miren. Ahora aparece Dios. Vamos a tomar el ejemplo del piloto. ¿Está bien? Dios te dice, sube al avión. Y tú dices, no, no subo. ¿Por qué? Porque yo no he visto a Dios. Yo quiero verlo. Tengo que conocerlo. Yo tengo que verlo. Tengo que experimentarlo. Si no, no me subo. Pero si sube. Yo voy a conducir. No. Yo no solo quiero escuchar voz. Yo quiero ver. Mira cómo es el ser humano. Cree en un piloto que jamás ve, pero no quiere creer en un Dios cuando le llama. Curioso, ¿verdad? Y no está dispuesto a creer. Entonces, ¿quién es aquel que cree? El que cree es aquel que dice, yo no veo el piloto, pero yo sé que este avión me lleva al cielo. Yo me subo porque sé que ahí está Dios. Y sé que ahí está Dios porque yo escucho su voz a través de su palabra. Yo no necesito evidencias. Yo no necesito saludar al piloto. Yo no necesito darle indicaciones por dónde me debe llevar el piloto, porque el piloto sabe por dónde llevarme. ¿Qué cosa es fe? Es subir al avión, sentarse y creer. Vamos al otro ejemplo del médico. Hay personas que reconocen su situación espiritual y van a Cristo. ¿Quién es Cristo? El médico. Y Cristo le dice, mira, te doy la receta. ¿Dónde está la receta? En su palabra, en la Biblia. Pero la persona va con la receta y mientras va por el camino con la receta, cambia la receta. Ya viste, personas, la Biblia dice, este día guardarás. Eso es la receta. Tú cierras la receta y dices, ¿y cuál es el problema si yo cambio para otra receta? La Biblia me dice, por este camino andarás. Y yo digo, ¿pero cuál es el problema? Lo otro. Préstame atención. Es más fácil creer en un médico y no cambiar la receta que el médico te da, pero qué difícil es aceptar sin discutir lo que Dios me dice en su palabra. ¿Entendiste qué cosa es creer? Creer es ir al médico, aceptar la receta, no cambiar la receta, seguir las instrucciones que el médico me da, porque yo creo en el médico. ¿Se comprendió qué significa creer? Vamos al segundo. No creer. Aquí ya no voy a gastar mucho tiempo, o mejor, nada de tiempo. Aquel que no cree, no cree. ¿Correcto? No cree. Pero lo que sí quiero hablar un poco es del tercer grupo. ¿Cuál es el tercer grupo? El que casi. A ver, vos solamente para recordar. ¿Cuál es el primer grupo? ¿Qué cree? ¿Cuál es el segundo grupo? El que no cree. Yo ahí no tengo nada que hablar. No cree. Y la Biblia ni siquiera gasta en aquel que no cree. ¿Qué cosa dice? El que no cree ya ha sido condenado. Punto final. Pasemos mejor al otro grupo. Ya ha sido condenado. Ahora, ¿dónde gasta más tiempo la palabra de Dios? En aquel que cree y en el tercer grupo. Porque présteme atención aquí. Los que creen son un grupo pequeño. ¿Correcto? No todo el mundo cree. No todo el mundo coloca su vida bajo el control de Dios. No todo el mundo se deja guiar por Dios. No todo el mundo. Pero existe el otro grupo, aquel que no cree. No es un grupo mayoritario. No. Aquellos que dicen no creer son aquellos en su mayoría,
porque han tenido alguna experiencia desagradable en la vida y dicen, yo no creo en Dios. Saben que yo he conversado con varias personas que dicen, mire pastor, yo soy ateo. A mí no me venga con Dios, no me diga de Dios. Pero no es un ateo científico, no es un ateo que se fue a un laboratorio por querer comprobar la existencia de Dios. Cuando tú conversas con alguien que dice que es ateo, en su mayoría es alguien que ni siquiera conoce que es un ateo o quién es un ateo. Porque algunos dicen yo soy ateo solamente porque dicen yo no creo en Dios. Y si tú le dices explícame por qué no crees, él no te va a dar razones. Pero la mayoría dice ser ateo por una razón. ¿Sabes por qué razón? Porque hay tantas preguntas sin respuestas en su vida. Tantas veces que enfrentó el sufrimiento, él no tuvo cómo explicar ese sufrimiento. Y es por eso que dice, si existe todo eso, yo no creo. Punto final. Se cierra. ¿Es un grupo grande? No. Es un grupo también pequeño, un grupo de menor cantidad. Ustedes saben dónde está el mayor grupo. En el tercero, en aquel que cree y no cree, aquel que cree que Dios existe pero no le entrega su vida, aquel que sabe que Dios es real pero no está dispuesto a tener una relación con Él. A ver, les explico mejor a través de una historia. A mí me encanta cuando me cuentan historias porque yo así aprendo mejor. Yo no sé si ustedes también. Es una historia muy conocida de un malabarista que estaba cruzando allí un inmenso abismo. Entre un lado y el otro colocó allí 2 estacas, ¿verdad? Y ahí colocó una cuerda en el centro y la gente estaba allí para ver este equilibrista, malabarista, diciendo, wow, impresionante. Y él desafió a todos y dijo, miren, yo voy a cruzar de este lado hacia el otro lado caminando, en una sola cuerda. Y toda la gente estaba ahí a la expectativa, todos los medios de comunicación, todos con sus cámaras, todos grabando, porque toda la expectativa, imagínate cuánta altura él podría caerse. Y bueno, ante el aplauso de toda la gente, él empezó a caminar de un paso, dio 2, 3, 4, 5, llegó a la mitad, la gente empezó a aplaudir, fue para el otro lado y ahí estaba otro grupo esperándolo. Correcto. Cuando llegó al otro lado, la gente estaba boquiabierta. Entonces aquel malabarista o equilibrista se acerca a uno de aquellos que estaba aplaudiendo y diciendo bravo, wow, extraordinario. Ojo, le estaba viendo cómo ella cruzó y le dice, ¿tú crees que yo puedo volver al otro lado caminando? ¿Y qué cosa le dice ese? Sí, por supuesto. Si ya te vi venir, ya tienes más experiencia. Yo te he visto con mis ojos, ¿verdad? Allí caminar del otro lado, llegar sano acá. Entonces que tú me preguntas si puedes volver, por supuesto que creo, porque yo ya te vi. Y él le dice, ¿tú realmente crees que puedo volver? Sí, creo. Muy bien, le dice, si tú crees que yo puedo volver, súbete a mi hombro y vamos los dos. Y el otro le dice, no, yo creo que tú puedes, pero subirme en tu hombro, no. Escúchame, ese es de aquel que casi cree. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos creen en Dios? Levante su mano. Levante su mano. Ahora te pregunto, ¿ya te subiste en su hombro? No, eso no. Yo creo que Dios existe, ¿correcto? Yo sé que Dios existe, eso está bien. Pero que yo tome una decisión, que yo me bautice, que yo nazca de nuevo, que yo sea cristiano, eso no. ¿Qué tipo de creer es eso? Eso no es creer. Ese es estar en la misma condición de aquel que no cree. Préstame atención aquí. Si tú dices creer en Dios,
pero aún no tienes una relación con ese Dios, tú estás en la misma situación que aquel que no cree. ¿Y la salvación para quién es? Para aquel que cree. ¿Te diste cuenta que creer no solamente es decir, bueno, Dios existe, Dios maravilloso, Diosito lindo, Dios? No, no, no. Creer demanda compromiso, demanda entrega. Muy bien. Entonces, si existen estos tres grupos, yo te voy a hablar en este momento de tres personajes bíblicos que van a representar a este grupo. ¿Está bien? ¿A qué grupo, de qué grupo estamos hablando? De aquel que casi cree. Casi. Tú sabes que el mundo o las personas que se quedan, que se pierden en este mundo, no estará lleno de personas incrédulas, de personas que no tienen conocimiento de Dios, de personas que toda la vida vivieron una vida desordenada. No, 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 no. En su mayoría los que se pierden, ¿sabes quiénes estarán allí? Aquellos que casi creyeron. Casi. Y les faltó algo tan pequeño como una decisión simple. Porque la salvación tiene que ver con decisión. Ahora, tres personajes en la Biblia. Primer personaje. Se le conoce como el personaje más duro de la Biblia. ¿Tú ya escuchaste esta expresión? Pastor, él es duro de corazón. ¿Escuchamos eso? Y la gente que no es cristiana pues no entiende, ¿no? ¿Qué significa duro de corazón? ¿Que mi corazón no late? No estamos hablando de mí. Duro de corazón significa alguien que tiene una mente cerrada. Alguien que no permite que el Espíritu Santo pueda trabajar en su vida. ¿En qué se convierte? En un duro de corazón. Solo que yo creo lo siguiente: un duro de corazón no es un caso imposible. Yo conozco personas que han renegado contra la iglesia, que han maldecido la iglesia, que han hablado cosas contra la iglesia, hoy siendo líderes de iglesia, porque no hay imposible para aquel que dice que es duro de corazón, aquel que dice yo nunca me voy a rendir. Alguien me dijo una vez, pastor, yo jamás seré cristiano. Es una historia larga, por eso no te cuento. Y después de 6 meses me estaba llamando diciendo, por favor, quiero bautizarme. ¿Qué pasó? Algo simple. Solo el dolor tocó su vida y fue suficiente. Uno puede decir lo que sea cuando está bien, hasta que llegue un momento difícil en la vida. Bueno, cortando aquella historia, aquel que dice que es duro, un día se quiebra. Entonces, si tú tienes un esposo duro, tienes un familiar que es duro, una persona que es dura, que es imposible, no te preocupes, ora por él y deja. Dios se encarga de poder romper los duros. Por ejemplo, encuentro allí a un Saulo. Un día era un perseguidor de cristianos, odiaba a cristianos, hasta que se encontró con Jesús, se quedó ciego. Cambió su historia. De perseguidor pasó a pacificador. De perseguidor pasó a predicador. De la iglesia que antes él mataba, ahora él estaba dispuesto a dar su vida por aquella iglesia o por aquel Cristo. Por supuesto, porque el duro se puede romper. ¿Sabes quién es aquel que no se puede romper? Es aquel que dice que cree, pero no cree. Un ejemplo te voy a dar. Faraón. Ay, Faraón. Abran su Biblia, Éxodo 10:16. Éxodo capítulo 10, versículo 16. Mira, Éxodo 10:16. ¿Estamos listos? Dice así: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, mira lo que dice Faraón,
¿Sabes quién es Faraón, verdad? Faraón es el rey de Egipto que tiene esclavizado al pueblo de Dios por más de 300 años. Más de 400 años. Entonces, él le dice, se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y le dice así. ¿Qué cosa le dice? He pecado contra Jehová, vuestro Dios. ¿No les parece lindo este texto? Aparentemente está arrepentido o no está arrepentido Faraón. Sí. Él está diciendo, pequé. Y reconocer que tú has pecado es un paso ¿para qué? Para el arrepentimiento. El arrepentimiento comienza con el reconocimiento y dice, he pecado. Versículo 17. Ahora os ruego que perdonéis mi pecado. Solamente esta vez oren a Dios para que quite de mí esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón, oró a Jehová. Jehová trajo un fuerte viento, quitó la langosta, arrojó al mar, ni una langosta quedó en el país. Y luego Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Yo voy a explicar aquí la palabra Jehová endureció, porque esto para muchos puede confundir. ¿Qué significa Jehová endureció el corazón? ¿Significa que fue Dios que dijo, ahora para que sufra más, yo le voy a endurecer? No. Dios nunca interviene en la libertad del ser humano. Tú y yo fuimos creados libres. ¿Correcto? Libres para servir a Dios o para, si quieres, maldecir a Dios. Libre para amar a Dios, o si quieres vivir en rebeldía con Dios, eres libre. Mas, ¿qué significa Jehová endureció el corazón? ¿Sabes cuál es un ejemplo práctico? Un ejemplo práctico es cocinar, por ejemplo, una olla con diferentes productos. Presta atención acá. Tú colocas fuego en una olla y colocas huevos en la olla. El agua hierve con el fuego. Y esos huevos, antes de entrar a la olla, ¿cómo eran? Frágiles, ¿verdad? Se quebraban, ¿verdad? Muy bien. Después que pasa por el fuego, ¿cómo salen? Duros. Ahora te pregunto, ¿quién los endureció? El fuego. ¿Están de acuerdo o no? El fuego. Ahora, tú colocas en la misma olla donde los huevos se hicieron duros, colocas papas. ¿Está bien? Colocas papas. Y esas papas con el agua, nuevamente el fuego, lo haces hervir y luego sacas las papas. Ahora te pregunto, antes de que las papas entraran a la olla, ¿cómo eran? Duras. ¿Cómo salieron? ¿Quién los ensuaveció? El fuego. Ahora préstame atención aquí. El amor de Dios y la oportunidad que Dios da a todos los seres humanos, a algunos los endurece y a otros les hace sensibles. ¿De quién depende? ¿Del fuego? No. ¿De quién depende en el caso de la ilustración? De los materiales o de los productos. ¿De quién depende de que el amor de Dios me endurezca o me sensibilice? ¿De quién depende? De mí. Ahora fíjate, Faraón dice, he pecado, ahora sí estoy arrepentido. Pasa la dificultad y nuevamente, ¿en qué se mete Faraón? Se endurece contra Dios. Queridos, yo no llamo las 10 plagas de Egipto. Yo llamo 10 oportunidades que Dios le dio a Faraón para que pueda sensibilizar su corazón. Pero él no escuchó la voz de Dios. Yo conozco personas que dicen, pastor, si yo me sano de esta enfermedad, yo soy cristiano. Se sanan, pasa la enfermedad, pasó. ¿Tú ya te diste cuenta
¿Dónde corre la gente cuando hay un terremoto? ¿Tú ya te diste cuenta que aquellos que juraron jamás entrar a una iglesia, cuando se quedaron sin casa, cuando se los llevó todo el huracán, cuando el terremoto cayó todo, ¿dónde está esa gente? En la iglesia. Muy bien, pasa el terremoto, ¿a dónde vuelven? A su vida. ¿Conoces gente que cuando está en crisis viene a la iglesia? Pasa la crisis, ¿a dónde vuelve? A su vida. Y así se acostumbra aquel que escucha la voz de Dios y empieza a jugar con la voz de Dios. Faraones. Yo pregunto, ¿habrá algún faraón aquí hoy? No lo sé. Es posible. Solo te voy a decir algo. Qué peligroso es escuchar la voz de Dios y jugar con la voz de Dios. Qué peligroso. Primera historia. ¿Cuántas historias te dije? 3. Voy a la segunda. ¿Te acuerdas de Judas? Yo creo que todo el mundo conoce a Judas, no porque lo ha visto, sino porque conoce la historia de Judas. Hasta hoy, a ningún padre he visto que ha colocado a su hijo Judas. No sé si ustedes conocen a alguien. Con los tantos nombres raros que existen, puede existir alguien que se llame Judas. ¿Ustedes saben qué significa el nombre Judas? Judas tiene un significado lindo. Sin embargo, nadie quiere llamarse Judas, porque cuando alguien te dice Judas, aunque sea de sobrenombre, ¿qué cosa te está diciendo? Traidor. ¿Verdad? Porque Judas lo relacionamos inmediatamente ¿con qué? Con una acción. Ahora préstame atención. ¿Quién fue Judas? ¿Quién fue Judas? Seguidor de Jesús. Durmió con Jesús. Caminó con Jesús. Vio los milagros de Jesús. Escuchó los sermones más poderosos que un hombre en la historia pudo haber escuchado de los propios labios de Jesús. Vio resucitar muertos. Vio leprosos ser sanados. Vio ciegos ver, cojos andar. Él vio. Judas, el más capaz, el más inteligente. ¿Tú sabías que cuando alguien decía a los discípulos, esos discípulos, todos son unos ignorantes? Ahí salió un discípulo y decía, shh, ¿tú sabes quién está en el grupo? Judas. Judas, respetado. Judas, educado. Judas tenía mayores posibilidades que todos los demás discípulos para ser el apóstol de los gentiles, para ser un gran predicador, para ser un gran hombre, instrumento en las manos de Dios. ¿Qué le sucedió a Judas? ¿Cuál fue su problema? Casi creyó. Vio tantas cosas en su vida, pero hay una cosa que él no hizo. ¿Sabes qué cosa no hizo Judas? No se entregó a Jesús. Tú puedes saber todo de Dios. Tú puedes llevar cursos bíblicos. Tú puedes escuchar los mejores sermones. Tú puedes ver milagros en tu vida. Pero aún así, todavía no te has entregado. ¿Quiénes son ellos? Judas. ¿Sabes cuál fue el problema de Judas? 2 problemas. Número 1,
se aferró al pecado. ¿Cuál era su pecado? La ambición, poder, dinero. Queridos, ser pecador no es un problema, porque ser pecador, la medicina es Cristo. ¿Sabes qué cosa es un problema? Aferrarse al pecado y despreciar la medicina. Ese sí es un problema. En mi país existe una cinta color marrón que tiene un pegamento dulce que se llama matamoscas. ¿Ustedes lo conocen eso? ¿También existe aquí? Sí, también existe. Bueno, matamoscas fue creado para todo lo que una mosca desea. ¿Qué cosa desea una mosca? Dulce. Ustedes han visto con una mosca sienta, ¿verdad? Lava allí sus manos y yo no sé, empieza a chupar, empieza a descargar y todo. Y a la mosca le atrae mucho. Imagino que han hecho todo un estudio para que hagan el color incluso, para que coloquen el pegamento, aquello que parece miel, aquello que parece agradable. Muy bien, y tú lo colocas en el lugar donde todas las moscas se reúnen y las moscas se plantan. Y es más, las moscas parece que ven que otra mosca está disfrutando y dice, yo no puedo dejar que ese solo disfrute, yo también me voy, y se planta. Y los primeros segundos son de placer, ¿verdad? La mosca está allí, agradable allí, imagina absorbiendo aquel dulce y todo. Solo tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando quiere salir, ya no puede. El diablo hace lo mismo. Solo que el diablo no coloca matamoscas, ¿verdad? Coloca matahumanos. Se llama placer, se llama diversión, se llama todo lo que tú quieras. Y tú dices, todo el mundo está divirtiéndose, yo también me divierto. Y tú te vas y dices, sí, el placer es momentáneo, el placer es lindo. Solo que hay un problema. Cuando quieres salir, no puedes. Solo que para el ser humano existe una salida. ¿Cuál es la salida? Cuando estás atrapado en el pecado, Jesús te puede libertar. ¿Sabes quiénes se perderán? Aquellos que a pesar de estar aferrados al pecado, nunca quisieron despegarse del pecado. Ellos se pierden. Nadie no va a ir al cielo por las cosas que hizo o no hizo. Vamos a llegar al cielo por cuánto nos rendimos delante de Dios. ¿Cuánto dependemos? ¿Cuál fue el problema de Judas? Se aferró donde no debería aferrarse. ¿Y cuál fue el segundo problema de Judas? El segundo problema de Judas, ¿saben cuál es? Es que él perdió la sensibilidad. Cada vez que escuchaba un sermón de Jesús, él sentía la necesidad, pero él no se entregó. Y yo estoy hablando aquí esta noche para varias personas que escuchan un llamado de Dios. Escuchan una vez, escuchan dos veces, postergan una vez, postergan dos veces. Aquel que se acostumbró a postergar siempre tendrá una nueva excusa para postergar. ¿Y cuál es mi mensaje ahora? Qué peligroso es escuchar la voz de Dios y no entregarse. Termino con la tercera. La Biblia me cuenta de un hombre en el libro de Hechos, capítulo allí 26, versículo 28. Un hombre que se llamaba Agripa. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Agripa. Él era un rey, él era un gobernador, tenía autoridad, tenía poder. Un día cuando Pablo se colocó allí delante de él, él expuso su testimonio, él le dijo que hay un Salvador, le predicó acerca de Cristo, le dijo lo que Dios es capaz de hacer por su vida. Solo que Agripa le dijo así a Pablo. Vamos a Hechos, capítulo 26. Mira Hechos, capítulo 26, versículo 28.
Hechos 26, 28. Wow, impresionante. Dice así: entonces Agripa dijo a Pablo, ¿qué cosa le dice? Por poco. ¿Cuánto le falta a Agripa? Poco. ¿Por poco qué? Por poco me convences y me hago cristiano. Ustedes sabían que esa era la última oportunidad para Agripa. Nunca más vio a Pablo. Y no tenemos un registro de un arrepentimiento de Agripa. ¿Sabes cuál es la lección de Agripa? Qué peligroso es comprender quién es Jesús y por un poco no entregarse. Entonces hoy yo te voy a hacer un llamado en el nombre de Dios. Yo sé que aquí esta noche no hay 3 grupos, solamente hay 2 grupos. ¿Quiénes son los 2 grupos? Los que creen. ¿Y cuál sería el otro grupo? Los que casi creen. Y si tú estás dentro de aquellos que casi creen, ¿a cuál te pareces? ¿A Faraón? ¿A Judas? ¿O a Agripa? No lo sé. Solo tú sabes todas las oportunidades que Dios ya te ha dado. Una de las cosas que me entristece cuando Jesús entró para Jerusalén, en Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Tú no quisiste. Por eso, en el nombre de Dios, deja tu casi. Deja el casi. Ese casi para ti puede ser un compromiso, el trabajo, la familia, todos los casis que podemos inventar en la vida, todas las excusas que podemos inventar en la vida. Deja tu casi y empieza a creer, porque Jesús dijo: todo aquel que cree, ¿qué cosa tiene? Vida eterna. En el nombre de Dios te invito a creer. Hoy acepta a Cristo, ríndete a Cristo, entrégate a Cristo.